Estamos de vuelta en Uno más Uno y ahora hablaremos de turismo, uno de los pilares de la economía y además uno de los renglones en que más se ha empeñado el gobierno en revitalizar luego de toda esta crisis económica generada por la pandemia. Juan Yadó, experto en turismo, nos acompaña en esta mañana en Uno más Uno. Buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes nueva vez. Y para nosotros es un gran placer también que usted nos honre con su presencia. Y ya uno de los sectores más golpeados de la economía por la crisis económica que se deriva de la pandemia ha sido el turismo. Prácticamente, en algún momento, el 100% de las instalaciones hoteleras estuvieron paralizadas durante meses. Ha ido recuperándose según el Banco Central. ¿En qué medida es esto? ¿Cómo ve el sector? Bueno, eso de la recuperación lograda hasta ahora, hay que tomarlo con pinzas porque sí, ha venido creciendo muy lentamente el número de extranjeros no residentes que vienen al país por vía aérea, que son los turistas que más nos interesan porque son los que llenan los hoteles. Pero, por ejemplo, en septiembre, el número de turistas extranjeros que llegaron al país por la vía aérea, porque los cruceros no han estado funcionando durante la pandemia, fue de apenas 46,000, pero ya en noviembre fue de 70,000, es decir, ha habido un crecimiento, pero son números ínfimos comparados con el 500,000 mensual que nosotros estamos recibiendo. De manera que ciertamente ha habido un positivo repunte, pero ese repunte deja mucho que desear con relación a... Y ese repunte se corresponde con las medidas que adoptó el gobierno de promover el turismo fuera, de crear incentivos especiales para el que quisiera venir al país. Bueno, yo he dado una buena nota a el plan de recuperación responsable del turismo que lanzó el gobierno, porque en realidad han hecho un buen esfuerzo, alineado con lo que han hecho otros países, es decir, eso del seguro médico, de estimular el turismo interno, son cosas que otros países han hecho. Pero yo realmente no le atribuyo mayor impacto porque, como dije anteriormente, el incremento en el número de visitantes extranjeros es ínfimo, no muy significativo, y me parece que es un incremento que se veía venir por el hecho de que primero nosotros pasamos 3 meses con las fronteras totalmente cerradas. Cuando tú no recibes a nadie, de repente tú comienzas a recibir, pues obviamente que hay una cantidad de gente que están esperando. Eso se le llama, los economistas le llaman la demanda contenida. En consecuencia, el gobierno ha hecho un esfuerzo creíble, encomiable, pero los impactos no han sido de mayor significación. Cuando tú ves los números de los visitantes extranjeros de vía aérea. ¿Podrá el turismo dominicano irse diversificando o irse recuperando? Porque sabemos que nuestros nichos de nuestras fuentes, de donde vienen los visitantes, son básicamente de donde ahora está atacando más el coronavirus. De que nosotros nos vamos a recuperar, de eso no hay duda. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a volver El tema es el cuándo. al crecimiento que teníamos anteriormente. Sí, el tema es el cuándo. Los mercados emisores principales para nuestro sector turístico son Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá. México todavía no tiene mayor significación. Y Europa. Entonces esos dos mercados están siendo flagelados de una manera muy significativa por la pandemia. Sin embargo, hay luz al final del túnel porque ya se comenzó a vacunar la población tanto en Estados Unidos y Canadá como en Europa.
¿Sería prudente mantener el flujo turístico de esos países a sabiendas de que la pandemia está en su auge, sobre todo en Estados Unidos, creciendo en Italia, nuevas cepas en Francia, Inglaterra y demás, países de donde vienen hacia República Dominicana? ¿Estaríamos entonces forzando conseguir recursos a expensas de la salud? Esa es una pregunta interesante. Mira, yo hablé de demanda contenida. Una cosa que ha estado pasando, por ejemplo, con nuestro mayor competidor, que es Cancún, en el Caribe mexicano, es que los hoteles se han estado abriendo en Cancún y ha habido una avalancha de gente que está visitando a Cancún. Es decir, el número de vuelos se ha recuperado, no está todavía al nivel que estaba anteriormente. Pero aquí, por ejemplo, la semana pasada nosotros recibimos 300 vuelos en el AILA solamente. Y en el de Punta Cana recibimos 240 vuelos. Antes recibíamos 500. De manera tal que es paradójico el hecho de que aun cuando se ha acrecentado el contagio del coronavirus en nuestros mercados emisores, los mercados emisores están produciendo turistas. Hay algunos retrocesos, por ejemplo, en el caso de Cuba, que también es nuestro segundo principal competidor. Cuba cerró antes de ayer, las puertas a turistas provenientes de Estados Unidos y de México. Precisamente por eso, por el rebrote República Dominicana también. Bueno, aquí se ha aunque no somos turistas, pero sí nos cerraron las puertas. Aquí en Dominicana se ha, parece que había una variación, una rectificación de parte del Estado con relación al control en los aeropuertos de los visitantes. En principio usted entraba como Pedro por su casa, sin ningún tipo de... No realmente, siempre... Muy poco control. Nosotros iniciamos pidiendo los resultados de una prueba de PCR. Sí. Como esa prueba toma 3 días para que te den los resultados, se vio que era un requisito demasiado demandante. No, lo tienen otros países. La mayoría de los países del mundo lo tienen ese requisito. Bueno, hay algunos países que tienen pruebas rápidas. Nosotros luego acudimos a la prueba rápida, que en 20 minutos tú sabes. Luego redujimos aún más el requisito cuando decidimos que íbamos a hacer pruebas solamente a un porcentaje, de los que llegan. Actualmente creo que están en un 15% de los viajeros que llegan. Pero yo creo que se colarán gente que... O sea, de hecho se han estado colando. Sí, afortunadamente las informaciones que vienen en los boletines turísticos y en la prensa dan cuenta de que no hemos tenido un impacto negativo de consideración en los polos turísticos. Pero, por ejemplo, hoy mismo en la prensa viene la noticia de que ya en el AILA solamente hemos recibido 230,000 viajeros en este mes de diciembre. Ese control en los contagios, o esa no expansión de los contagios en los polos turísticos, podría explicarse a lo mejor en la misma estructura de nuestro turismo, que es un turismo un tanto cerrado, que van a los hoteles y luego se desplazan nuevamente a su origen. O sea, no hay gran parte de los que vienen aquí no tienen un gran contacto de moverse en otros lugares donde está el grueso de la población. Tiene mucha razón. El hecho de que el modelo de negocio que prevalece en nuestra hotelería es el del todo incluido, eso implica que los turistas permanecen en sus respectivos hoteles. Y como se han desarrollado protocolos muy estrictos de seguridad sanitaria en los hoteles, posiblemente eso hace que los casos de contagio sean mínimos. Naturalmente, los hoteles también, dentro de los protocolos de seguridad sanitaria, le hacen pruebas
a veces algunos de ellos diarias al personal, que es Hay personas que dominicano. trabajan Sí. en los hoteles, Sí. no los Perdón. visitantes. Sí, No, a, no, a los al trabajadores. personal, Sí. al personal. Sí, sí. Sí, porque el personal es el que tiene el El contacto con la directo población. con la población. Hay un tema, Yadop, que quisiera oír su opinión, es el tema de la publicidad, la promoción del país, la inversión publicitaria del Estado. Se ha denunciado recientemente que hubo un despilfarro en la inversión publicitaria y no se ha anunciado ninguna medida ni ninguna investigación que podría ser penal con relación a eso. Eso por una parte, y por otra, aunque el ministro reaccionó guapo, estaba guapito, porque se había dicho que este gobierno no había hecho nada con relación Sí. a ese asunto. ¿Cuál es su opinión? Díganme usted. Sí, mi opinión, basada en percepciones de las informaciones que le llegan a uno, en los boletines turísticos, en la prensa, los rumores que uno oye, es que parece que en las gestiones anteriores habían escapes muy significativos en cuanto al gasto promocional en el exterior. Se hablaba de que, por ejemplo, cuando había una feria turística en Europa, el ministro de turno llevaba un contingente de cientos de personas que no tenían nada que ver con turismo. Yo conozco de periodistas. Periodistas, sí, que aunque es muy positivo que conozcan a Berlín, etcétera, pero ¿en qué medida un periodista que no trabaja en el sector turístico va a beneficiar la promoción turística del país? Porque cuando regresa es aquí que va a escribir en los periódicos y nosotros no necesitamos que los dominicanos conozcan las bellezas de nuestro país porque la conocemos, es a los extranjeros. Entonces, como no pueden escribir en periódicos extranjeros, no tiene sentido llevarlo. Es decir, bueno, cenas fabulosamente costosas con vinos de Bueno, eso se explica dentro de la propaganda interna interno. del turismo para quedar bien en el mercado local. Sí, ciertamente, ciertamente, pero lo interno no es lo principal. Exacto, exacto. Ni hay que ir a Berlín Exacto, o a Madrid para hacerla, Bueno, ¿verdad? vinos de 1.600 euros la botella, etcétera. Son cosas que han venido. Pero hay otro tema también, y es que se ha denunciado que publicidad paga para ser colocada en medios internacionales nunca se colocó. Mira, nosotros deberíamos hacer una evaluación anual del plan de mercadeo y promoción. Eso el Banco Interamericano ha estado insistiendo. De hecho, en el anterior proyecto de la ciudad colonial había una partida asignada al desarrollo de un plan de evaluación de la promoción. Pero el ministro anterior parece que no le interesaba eso. Pero de acuerdo a lo que se ha comentado en la prensa sobre el gasto actual, el ministro de Turismo anterior firmó 2 contratos, uno por 25 millones de dólares con una publicitaria americana que se llama BBK y que ha estado trabajando para el ministerio desde hace más de 10 años. Y otro para una compañía que parece semifantasma en Madrid por 17 millones de dólares. Cuando tú sumas los 2 contratos, estamos hablando de 42 millones de dólares, una suma impresionante. Vuelvo y repito, no contamos con evidencias como para poder uno emitir una opinión certera acerca de si se gastó eso apropiadamente o no. Pero es cierto que, por ejemplo, en la cadena CNN, tanto en su versión nacional de Estados Unidos como en la versión en español, tú puedes ver los spots publicitarios. Sí. Los spots publicitarios de República Dominicana con suma frecuencia y eso cuesta. Y se justifica que eso se haga ahora. Esa es una buena pregunta, pero eso se liga a la reacción del actual ministro, yo creo,
cuando se criticó que él no haya suspendido esos contratos, porque él alegó, y yo creo que tiene razón, que esos son contratos internacionales que podría costarle al país más rescindirlo, porque tendríamos que ir a un arbitraje internacional y el laudo arbitral podría sernos muy desfavorable. En consecuencia, él lo que ha logrado, según lo que ha reportado la prensa, es un ahorro de 720 millones de pesos que se traducen tal vez a unos 10 millones de dólares de los 42. Eso es un buen logro, definitivamente, conservando los contratos, y será el próximo año cuando entonces el ministerio tendrá que repensar si vuelve a contratar esa compañía o si en cambio monta un esfuerzo promocional con otras empresas publicitarias. Vamos a pausar y volvemos para que hablemos entonces del turismo interno, de la medida que ha adoptado el gobierno y sus resultados. Así que no se muevan. Bueno, seguimos conversando con Juan Yadó, experto en turismo. Le dejaba la pregunta antes de la pausa sobre el turismo interno. El gobierno ha estado promoviendo, creando facilidades para que la gente visite los hoteles. ¿Cuál es el resultado de eso? Al principio, según la prensa, porque no se han ofrecido ni existen datos estadísticos sobre eso. Hubo sí un pequeño vuelco de gente de clase media que calificaba para los préstamos que hacía el Banreservas a fin de pasarse fines de semana en los hoteles. En las redes sociales circularon varios videos de aglomeraciones de dominicanos en algunos de los resorts. En ese entonces apenas había un 10, un 15% de los hoteles abiertos. De acuerdo a el vicepresidente ejecutivo de Azonadores, ahora hay un 65% de los hoteles abiertos. Bastante. Con un 45% de ocupación. Eso es bastante positivo. La mayoría son dominicanos. Eso es lo que no creo. Porque No usted creo. decía que está la visitación. No, al principio cuando salió el plan del Ministerio de Turismo a través del Banco de Reserva ofrecer financiamiento para los dominicanos que quisieran irse a vacacionar en los resorts de playa, hubo sí una cantidad indeterminada de familias de clase media que podían accesar a esos préstamos, pero después que se van y gastan el primer fin de semana, ya no pueden volver otra vez. Entonces eso se extinguió, presumo yo, por deducción lógica, a las 2 o 3 semanas, y la contribución del turismo interno en consecuencia no ha sido muy significativa. El 45% de ocupación de ahora es, yo puedo asumir que es de extranjeros, porque como dije, la semana pasada fueron 240 vuelos que llegaron al aeropuerto de Punta Cana. Hay una parte del dominicano que hace turismo interno que no se puede contabilizar, porque hace turismo de ir un día, de alojarse donde familia, pero gasta y está haciendo turismo. O sea, se está movilizando, y creo que también ha sido un poco, un tanto considerable, aunque quizás no se puedan tener las estadísticas. Y eso lo vemos por lo menos en los peajes los fines de semana. Siempre hay gente que se desplaza hacia el interior del país haciendo turismo. Sin embargo, las circunstancias no son las más favorables, puesto que los presupuestos de las familias están muy constreñidos por los gastos causados por la pandemia, por el desempleo y por la contracción económica que hemos sufrido. De manera que yo no, además de que esa gente que se desplaza a San Juan de la Maguana, por ejemplo, no es la que va a los hoteles de playa. No. Yo no creo que la contribución del turismo interno aquí haya sido significativa. Ese no es el caso con Cancún, por ejemplo, porque México es un país de 110 millones de habitantes. Exacto. Entonces,
En Cancún, hace unos meses, la ocupación magra que había, aunque mínima, eran prácticamente de mexicanos, y eso es turismo interno allá. Pero aquí no. Yo no creo que eso haya tenido mayor impacto. Hay una situación ya de antaño con la estructura del turismo dominicano que señalaba hace un poquito de rato, y es que nuestro turismo está focalizado en unos cuantos nichos de mercado, tiene una estructura cerrada. No nos convendría repensarnos, ir abriendo nuestro modelo, buscando otros mercados y otras formas de hacer turismo también. Esa es una pregunta muy pertinente, pero lamentablemente el 90% de las habitaciones hoteleras existentes en el país son de propiedad extranjera. En consecuencia, a esa gente no le interesa que los turistas salgan de sus hoteles. A nosotros, el país sí nos interesa para que haya una mayor derrama económica y puedan beneficiarse diferentes áreas de la geografía nacional. El problema es que el modelo de negocios del todo incluido no propicia esa derrama, porque como su nombre lo indica, el turista paga por todos los servicios Y ese pago viene amarrado desde el lugar de origen, del Claro. lugar de origen. con los turoperadores, ¿verdad? Sí. Pudiera Las ser, agencias. pudiera ser Pedernales una puerta para ese turismo diferente, con todo este plan, a propósito de los planes que ha anunciado el gobierno para desarrollar a Pedernales incluyendo un fideicomiso anunciado en días pasados. Sí, pero ya eso no significaría cambio de modelo. No, sería lo Eso mismo porque la inversión significaría- extranjera signific- versus una mínima inversión local. Sí, porque es que el modelo de todo incluido ha sido tan exitoso porque rebaja los costos. Claro. Al tú empaquetar todos los bienes y servicios en un solo paquete, eso reduce los costos y entonces es muy difícil que tú puedas inducir a los que visitan en los hoteles a visitar el resto del país. Sin embargo, hay una tendencia en el mercado turístico internacional a preferir las experiencias auténticas, porque estos hoteles crean una especie de burbuja de bienestar, donde todo es color de rosa. Pero más y más los turistas están buscando experiencias auténticas y eso va a inducir a una modificación del modelo todo incluido, que incluirá visitas. El turismo ecológico, por ejemplo, se ha incrementado significativamente en todo el mundo. Aquí las grandes cadenas hoteleras lo han incorporado. En alguna medida lo están incorporando, pero está también el turismo cultural, que se ha explotado muy poco en nuestro país. Nosotros lo que exhibimos es la cultura más occidental, la zona colonial, lo propio de la cultura dominicana está escondido, un poco explotado. Por ejemplo, el turismo mágico-religioso, que en otros países se ha explotado, aquí está bien. Sí, pero el turismo ecológico, para comenzar, no representa más de un 10 o un 15% del mercado. ¿Pero es significativo un 10 o no? Sí, sí. Y yo creo que también que es muy positivo el hecho de que la presente administración haya hecho el firme compromiso de desarrollar el turismo en el área de Pedernales. No solamente porque ahí existen recursos que pueden ser atractivos para el mercado turístico, sino porque también esa área del país, la llamada región Enriquillo, es la más pobre del país. Y en consecuencia el gobierno está en el deber de ejercer la política pública cierto grado de equidad en el desarrollo. Y eso significa y requiere que a esa región se le dé prioridad. Y yo estoy muy contento de que el presidente Abinader
aparentemente le va a dar hay que prioridad. tomar también algunos ejemplos y algunos aprendizajes de lo que ha pasado con el este del país. Los que conocemos esa parte nos damos cuenta que hay, como usted señalaba, toda esa burbuja de bienestar que son los hoteles que están en las costas, pero en sus alrededores hay unos cordones de miseria y que no los conocen los turistas, pero quienes frecuentamos y tenemos familiares sí sabemos de esas zonas. Entonces, si reproducimos el mismo modelo en Pedernales, podemos acrecentar y a lo mejor aglomerar esa miseria en determinados puntos alrededor de eso. Sí, bueno, la ciudad de Pedernales apenas tiene 13,000 habitantes, es decir, es un pueblecito porque... La Altagracia tenía poco y es la Sí. provincia donde más ha habido crecimiento poblacional. Claro, bueno, hay 45,000 habitaciones en Bávaro y Punta Cana. Para mí, hace tiempo que el sector privado y el público debieron haber iniciado un plan de remozamiento y remodelación de toda el área de Bávaro Punta Cana, porque ciertamente cuando tú comparas los entornos de Bávaro y Punta Cana con los de Cancún, hay una diferencia abismal, porque Cancún fue un desarrollo totalmente planificado y ahí todo se ve bello y todo está muy bien organizado. Y no hay esas aglomeración de pobreza que se nota en algunas zonas de Bávaro. Yo creo que ese plan de desarrollo de Bávaro Punta Cana hace tiempo que debió iniciarse para evitar ese desorden urbano que se está generando en esa área. Se nos ha terminado el tiempo, Juan Yadó. Muchísimas gracias por Gracias haber a atendido ustedes. nuestra invitación. Y a ustedes también le agradecemos su atención durante el día de hoy. Mañana tendremos programa también mañana. Mañana vamos a tratar de pasarle balance a los acontecimientos más destacados del año que termina. Y vamos a contar con la participación de 3 distinguidas periodistas como invitadas, que son ellas Altagracia Salazar, quien, como ustedes saben, ha mantenido su presencia a través de la televisión durante mucho tiempo, ahora la televisión alternativa. También Milicen Uribe, quien es la editora del diario digital del periódico Hoy, estará con nosotros. Y también vamos a tener a Doris Pantaleón, quien es editora de salud del periódico Listín Diario. De manera que mañana tenemos un plato fuerte en el que esperamos que ustedes participen con estas 3 distinguidas periodistas, pasándole balance a los acontecimientos más trascendentes del día. Será entonces hasta mañana.